Hola, me acompaña el doctor Constantino Urcullo, especialista en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Costa Rica y un agudo observador de la política de Estados Unidos. Con él vamos a conversar sobre los resultados de las elecciones que tuvieron lugar el martes 6 de noviembre. Constantino, ¿cuánto cambia el panorama político de Estados Unidos después de las elecciones del martes y en qué posición queda Donald Trump? El panorama cambia, no es lo mismo tener el control de ambas cámaras que tener el control solo del Senado. El control del Senado es importante porque ahí se hacen los nombramientos de los jueces y eso va a seguir siendo importante para Donald Trump, pero pierde el control de la Cámara de Representantes, que tiene una función muy importante en el terreno de las investigaciones políticas. Y además es, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, que va a ser una mujer, doña Nancy Pelosi, que ya ha estado ahí antes, es el tercero en la línea de sucesión del presidente de los Estados Unidos. Primero está el presidente, vicepresidente, y si ninguno de los dos pudiese ejercer el cargo, el vicepresidente de la Cámara es quien desempeñaría la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump experimenta un retroceso importante desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista político tiene una victoria pequeña, que es que logra aumentar el número de senadores que pertenecen al Partido Republicano. Antes la diferencia era de 1, hoy día podría estar en 3, y eso le da mayor soltura a la hora de los nombramientos que se pueden ver que van a venir en los próximos años, en los próximos 2 años en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Para los demócratas ciertamente logran recuperar terreno parcialmente, tuvieron ese retroceso que explicás en el Senado. Para el 2020, con la carrera presidencial como desafío y también pues, con otra batalla por el Congreso, ¿cuál es el reto de ellos frente a Trump? Mire, el reto de los demócratas es este. Los demócratas tienen su base electoral en las zonas urbanas, en las zonas suburbanas, en las clases medias, profesionales, educadas, pero no han logrado penetrar en la base electoral de Donald Trump, que es la clase trabajadora blanca, afectada por la globalización, y también en las grandes zonas rurales de los Estados Unidos. Si los demócratas quieren ganar esta elección, tienen que ir más allá de su base electoral urbana y suburbana y hacer algunos progresos en los estados rurales y con la clase trabajadora blanca. En esta elección hicieron progresos importantes en espacios donde hay clase trabajadora blanca, que es Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Pero eso tiene que ser mucho más amplio para que puedan realmente entrar en una fase competitiva con Donald Trump. Constantino, ¿cuán fuerte es Donald Trump en estos momentos? Es fuerte en la medida en que conserva su base nativista, nacionalista, racista en muchos sectores, pero si usted ve todas las encuestas sobre el grado de aprobación a su gestión y a su persona, el hombre está abajo del 50%. Algunas encuestas lo sitúan en los 30, otros en los 40, 43%. O sea, no es un presidente apreciado ni es evaluada su gestión de manera positiva. Es frecuente que el partido del presidente pierda terreno en los comicios de medio periodo, con vistas a una posible búsqueda de la reelección, y él no ha ocultado que tiene ese interés. ¿Cuál es la expectativa que usted ve para el mandatario? Bueno, yo creo que si él logra, él tiene el tema opuesto de los demócratas. Él tiene una base fuerte, pero tiene que ampliarse. Si él sigue con su discurso racista, misógino, nacionalista, aislacionista, se va a quedar con esa base que se enfiebra mucho con su retórica incendiaria, pero necesita ampliarse a otros sectores y no crear fricciones tan importantes como las que ha creado con mujeres, con latinos, con los jóvenes,
Y yo diría que si quiere ir para la reelección, tendría que ampliarse a esos sectores y moderar esa retórica incendiaria, nacionalista y nativista que lo ha caracterizado hasta el día de hoy. Además de la lucha por el Congreso, ¿qué otros aspectos destaca usted de estas elecciones que vimos el 6 de noviembre? Bueno, importante las elecciones para los gobernadores. Ahí los demócratas siguen, los republicanos teniendo una mayoría de gobernadores, pero los demócratas creo que conquistaron 5 gobernaciones estatales. Y estas gobernaciones son importantes en el manejo de la vida política de los estados, pero hay un elemento electoral ahí importante, y es que el gobernador es el que diseña los distritos electorales. Y ahí hay una práctica que se conoce en inglés que es el gerrymandering, que significa que el gobernador diseña el distrito electoral de acuerdo a los intereses de su partido. Los pone los distritos de acuerdo a el número de representantes que él desea obtener para su partido y donde hay más votos de su partido, y deja a los otros en posiciones de inferioridad. Por eso los demócratas querían conquistar muchas gobernaciones, conquistaron 5 importantes, y eso significa que el redistricting, que se llama en inglés, no va a ser tan favorable a el Partido Republicano, sino que puede operar esa redistricting a favor de los demócratas, porque van a hacer los demócratas lo mismo que están haciendo los republicanos. Es la lógica de esa práctica política. Entonces, los demócratas, sobre todo por las cuestiones del colegio electoral para la presidencia, necesitan no estar en tanta desventaja en los distritos electorales en cada uno de los estados. Por último, los resultados de estas elecciones ¿tendrán alguna repercusión para América Latina? Mire, yo creo que alguien me hacía la pregunta si tenían repercusión para Costa Rica. Yo la repercusión para Costa Rica la veo muy lejana. En América Latina la repercusión será básicamente en el tema de la inmigración, que Donald Trump hizo de este tema uno de sus temas de campaña. Él creía que el gran tema de campaña iba a ser el mejoramiento que ha experimentado la economía, pero se dieron cuenta a medio camino que no, y que los recortes de impuestos con que favoreció a las empresas más bien se volvieron impopulares. Entonces, por eso en la última fase de la campaña se fue directamente al corazón de la inmigración latina. Eso afecta a las relaciones. ¿Afecta a las relaciones con quién? Afecta a las relaciones en lo inmediato con los migrantes centroamericanos, o sea, los países del Triángulo Norte de América Central, El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyo poder internacional es bastante limitado, pero acuérdese por dónde transitan esos migrantes, y es por México. Y ahí México podría, con una capacidad política superior y con un gobernante izquierdista como Andrés Manuel López Obrador, podría utilizar el tema de la migración como una arma, como una ficha de negociación en sus relaciones con los Estados Unidos. Y eso haría que el gobernante tuviera que pensar 2 veces el tema migratorio. ¿Por qué? Porque si se ensaña con los migrantes, se va a apartar de esa base urbana y suburbana. Y si no hace nada, aquellos a quienes les ha prometido que va a hacer los Estados Unidos grandes otra vez y que no va a dejar que entren los centroamericanos violadores y criminales, se le van a retirar. Entonces ahí va a haber un dilema de toma de posición de Donald Trump que hay que seguirlo con detenimiento y con cuidado, porque puede marcar el resto de su presidencia. Agradecemos a Constantino Urkullu por sus explicaciones sobre los resultados de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos que tuvieron lugar el martes 6 de noviembre.